Bienvenidos a nuestro canal de audiolibros. Si eres nuevo aquí, no olvides suscribirte, darle like a este vídeo y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros contenidos. Hoy les traemos una obra misteriosa y fascinante que no dejará de cautivar tu imaginación. Nos sumergiremos en El Rey de Amarillo, un libro que ha marcado la historia del horror psicológico y que inspiró a grandes autores como H.P. Lovecraft. A lo largo de 15 capítulos, exploraremos relatos enigmáticos, extraños y perturbadores que giran en torno a un libro maldito, capaz de enloquecer a aquellos que lo leen. Acompáñanos en este viaje a través del misterio, la locura y la fatalidad. Comencemos esta aventura en el sombrío y fascinante mundo del Rey de Amarillo. Capítulo 1. El umbral del misterio. Era una tarde gris y fría, con la niebla arrastrándose lentamente sobre las calles solitarias de la ciudad. El ambiente cargado de melancolía parecía presagiar algo extraño, algo que, sin saberlo, estaba a punto de suceder en la vida de un joven escritor que aún se encontraba en busca de su verdadera vocación. Este joven, cuyo nombre era Jack, había llegado a la ciudad con grandes sueños, ansioso por forjar su futuro literario, aunque todavía sin encontrar su camino. Una tarde, mientras paseaba por una de las tiendas de antigüedades, algo llamó su atención. Un objeto en particular, más que una simple reliquia, parecía irradiar una extraña atracción que lo sedujo de inmediato. Era un libro, aparentemente antiguo, con una portada de un color amarillo apagado que, al tacto, tenía una suavidad inquietante. En la portada no había título, solo una pequeña ilustración de un rostro encapuchado, que observaba fijamente al que se atreviera a mirarlo. El joven no pudo resistir la curiosidad, y con manos temblorosas, levantó el libro. La tienda estaba silenciosa, solo el sonido de la campanilla en la puerta rompía el silencio cuando Jack se acercó al mostrador. Al instante, el anciano librero, que no parecía haber notado su presencia hasta ese momento, levantó la vista de su escritorio. Sus ojos, grisáceos y profundos, se fijaron en el joven. «Ese libro», dijo el anciano, su voz grave y arrugada. «¿Te atreves a leerlo?» Jack, intrigado pero sin comprender por qué esas palabras le daban una sensación de aprensión, respondió rápidamente. «Claro, ¿por qué no?» El librero no dijo nada más. Con un gesto casi mecánico, deslizó el libro hacia él y, como si no quisiera tocarlo más, dejó que el joven lo tomara. Sin embargo, antes de que pudiera alejarse, el anciano añadió: «Recuerda, la locura de algunos no es solo producto de su mente. Hay cosas en el mundo que, al ser conocidas, tienen el poder de desterrar la cordura. Y ese libro, no es un libro cualquiera». Jack, más por curiosidad que por creencia, pagó por el libro y se marchó. Mientras caminaba de regreso a su pequeño apartamento, el peso del libro en su bolsa parecía aumentar a medida que avanzaba. Cada paso lo acercaba más a un destino que aún no comprendía. Esa noche, al llegar a su casa, Jack no pudo evitar abrir el libro. Las primeras páginas eran nada más que descripciones vagamente poéticas, pero había algo en ellas que parecía llamar a lo más profundo de su ser. La letra parecía tener una cadencia casi hipnótica, como si las palabras estuvieran hechas para inducir algo más que simplemente ser leídas. Era un tipo de belleza inquietante, extraña. En las páginas iniciales, se hablaba de un reino lejano, gobernado por un rey misterioso, envuelto en ropas doradas y amarillas. Sus súbditos lo veneraban con una devoción ciega, aunque nadie conocía su verdadero rostro, que solo unos pocos privilegiados habían visto y vivido para contar la historia. A medida que Jack avanzaba en la lectura, algo dentro de él comenzó a cambiar. No era solo la fascinación por el contenido, sino la sensación de que había algo más, algo mucho más oscuro, acechando entre las líneas de aquel libro maldito. Las palabras comenzaban a desdibujarse en su mente, y algo extraño comenzaba a formarse, como una sombra que se deslizaba por las esquinas de su pensamiento. De repente, un escalofrío recorrió su espina dorsal, y al levantar la vista del libro, se dio cuenta de que la habitación a su alrededor parecía más oscura, más distante. El silencio, que antes había sido un compañero agradable, ahora se había vuelto pesado, como si algo hubiera alterado el curso natural del tiempo y el espacio. Sin embargo, no podía dejar de leer. Algo dentro de él le decía que debía continuar, que no podía detenerse. Y en ese momento, sin saberlo, Jack cruzaba el umbral del misterio, adentrándose en un mundo que cambiaría su vida para siempre. Este primer capítulo establece el tono y la atmósfera inquietante que marcará toda la obra.
El joven protagonista, Jack, comienza su encuentro con el misterioso Rey de Amarillo, sin saber que este será solo el inicio de una serie de eventos que lo llevarán a descubrir el oscuro poder que posee este libro maldito. Capítulo 2. El visitante extraño. Las semanas siguientes fueron una mezcla extraña de fascinación y desconcierto para Jack. Cada noche, al caer la oscuridad, se sumergía en las páginas del libro El Rey de Amarillo, pero cada vez que lo hacía, sentía una creciente sensación de desasosiego. Al principio, las palabras parecían inofensivas, meras descripciones poéticas de un reino distante y su enigmático rey. Pero a medida que avanzaba en la lectura, las historias comenzaban a volverse cada vez más perturbadoras, y el mundo exterior empezaba a desdibujarse, como si la realidad misma se estuviera desmoronando a su alrededor. Una noche, después de haber pasado horas leyendo, Jack cerró el libro con un suspiro profundo. Algo dentro de él le decía que debía alejarse, que el contenido de ese libro estaba comenzando a afectarlo de una manera que no podía comprender. Pero entonces, como si respondiera a su pensamiento, escuchó un golpe suave en la puerta de su apartamento. Levantándose de inmediato, su corazón comenzó a latir más rápido. Era extraño. No esperaba visitas, y el edificio donde vivía rara vez veía a alguien más, a excepción de los otros residentes que, por lo general, se mantenían a su distancia. Con cautela, se acercó a la puerta y miró por el pequeño ojo de la cerradura. En el umbral, había un hombre de aspecto extraño, vestido con ropas oscuras y un sombrero de ala ancha que ocultaba parcialmente su rostro. Parecía fuera de lugar, casi como si hubiera salido de una época pasada, o como si no perteneciera a este mundo en absoluto. El hombre, al notar que alguien observaba desde el otro lado de la puerta, levantó la mano y tocó suavemente la madera. «Sé que estás ahí, Jack», dijo con una voz baja, suave, pero con una seguridad inquietante. «Abre la puerta, por favor». Jack, sorprendido, no dijo nada al principio. ¿Cómo podía este hombre saber su nombre? ¿Quién era? La inquietud lo invadió, pero la curiosidad, esa curiosidad insaciable que lo había llevado a abrir el libro en primer lugar, lo empujó a actuar. Sin pensarlo más, descerrajó la puerta y la abrió lentamente. El hombre estaba de pie, mirándolo fijamente con ojos profundos, oscuros, casi imposibles de descifrar. Su rostro era sombrío, y parecía no tener la intención de sonreír. Sin embargo, había algo en su mirada, algo que parecía estar completamente familiarizado con lo que Jack había experimentado, algo que resonaba con los oscuros pensamientos que había estado albergando en su mente. «He venido a hablarte sobre el Rey de Amarillo», dijo el hombre, entrando sin esperar invitación, como si conociera el apartamento mejor que Jack mismo. Jack, por un momento, se quedó completamente paralizado. Sus palabras parecían tener un peso mucho mayor que cualquier conversación común. ¿Cómo sabía el extraño sobre el libro? ¿Qué conexión tenía con él? «¿Quién eres?», preguntó Jack, intentando mantener la calma, aunque su voz temblaba ligeramente. El hombre sonrió débilmente y se dejó caer en una silla cerca de la mesa. Después, sacó un pequeño paquete de su abrigo y lo dejó sobre la mesa, justo frente a Jack. Era otro libro, uno mucho más pequeño que el que Jack había estado leyendo, con una encuadernación negra que parecía consumir la luz. «Soy alguien que sabe más de lo que te imaginas», respondió el hombre, mirando el libro con una especie de reverencia. «Y lo que vengo a decirte no es fácil de escuchar». Jack no podía apartar la vista de la encuadernación del libro negro. Algo en su interior le decía que no debía tocarlo, pero algo aún más fuerte lo impulsaba a hacerlo. Sin embargo, antes de que pudiera hacer cualquier movimiento, el hombre continuó. «Ese libro, El Rey de Amarillo, es mucho más peligroso de lo que crees. Lo que has leído hasta ahora no es nada comparado con lo que está por venir. Aquellos que leen su contenido empiezan a ver cosas que no deberían ver. Y lo peor de todo es que es casi imposible detener el proceso una vez que se ha comenzado». Jack se sintió como si alguien le hubiera dado un golpe en el estómago. Sus manos, que hasta ese momento habían estado ligeramente temblorosas por la emoción, se quedaron inmóviles. No podía dejar de mirar al hombre, ni tampoco podía apartar la vista del libro negro que había dejado sobre la mesa. «¿Tú sabías lo que había en ese libro?», preguntó Jack, casi en un susurro, incapaz de ocultar la mezcla de miedo y fascinación que sentía. El extraño asintió lentamente, sus ojos nunca dejando de observar a Jack. «Lo sé porque he estado donde tú estás. He leído el libro».
He visto lo que tú estás empezando a ver. Y he venido a advertirte antes de que sea demasiado tarde. Los ojos que miran al rey de amarillo nunca vuelven a ser los mismos. El silencio llenó la habitación, pesado y espeso. Jack quería preguntar más, pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. Algo en su interior le decía que este hombre sabía más sobre el destino que le aguardaba que cualquier otra persona. No te quedes con el libro. No sigas leyendo, dijo el hombre, levantándose lentamente. Si lo haces, ya no habrá vuelta atrás. Antes de que Jack pudiera reaccionar, el extraño se dio la vuelta, caminó hacia la puerta, y antes de salir, se detuvo un momento, como si quisiera asegurarse de que sus palabras llegaran con claridad. Recuerda, Jack. Una vez que el rey de amarillo se instala en tu mente, no te abandonará jamás. Piensa en eso antes de continuar. Y con esas palabras, el hombre desapareció en la oscuridad de la noche, dejando a Jack solo en su apartamento, rodeado por la ominosa presencia del libro. El eco de sus palabras resonaba en su mente mientras el joven escritor se encontraba en la encrucijada de una decisión que podría cambiar su vida para siempre. Este capítulo profundiza en la creciente tensión que Jack experimenta mientras se enfrenta a las consecuencias de haber abierto el Rey de Amarillo. El misterioso visitante parece ser un presagio de lo que está por venir, alertando a Jack de la locura que se avecina. La atmósfera de incertidumbre y peligro se intensifica, preparando el terreno para lo que está por desvelarse. Capítulo 3. La sombra del rey. El día siguiente al encuentro con el extraño fue una mezcla de confusión y creciente inquietud para Jack. Su mente, aún atrapada entre las palabras del misterioso visitante y las páginas del libro El Rey de Amarillo, parecía no encontrar descanso. ¿Qué había querido decir aquel hombre? ¿Por qué hablaba del libro como si fuera una maldición, un poder que nadie debía desentrañar? Esa misma tarde, Jack decidió ir a caminar por la ciudad, intentando despejar su mente. Necesitaba aire fresco, alejarse de los pensamientos oscuros que lo acosaban y, por supuesto, de la extraña sensación de que el libro lo estaba observando, como si el poder de sus páginas tuviera la capacidad de penetrar en su conciencia aun cuando no lo leía. Pero cuando regresó a su apartamento, algo estaba diferente. La atmósfera en la habitación era más densa, más cargada. A medida que entraba, se dio cuenta de que el libro, El Rey de Amarillo, estaba abierto sobre la mesa, aunque él estaba seguro de haberlo cerrado la última vez que lo dejó. Un escalofrío recorrió su espalda. No había nadie más en el apartamento. ¿Cómo se había abierto solo? Se acercó lentamente, su mirada fija en las páginas que parecían moverse ligeramente bajo el influjo de una brisa inexistente. La tinta de las letras parecía más intensa, más viva, y las palabras, en su mayoría incomprensibles, brillaban débilmente en la oscuridad. Con cautela, Jack se sentó frente al libro. Era como si algo lo estuviera llamando, algo dentro de él que no podía resistir. Con una respiración tensa, sus dedos rozaron las páginas, y al hacerlo, una sensación de frío lo invadió, como si una presencia invisible lo estuviera observando desde las sombras. Decidió continuar, sin saber por qué. Había algo en su interior que le decía que no debía, pero su curiosidad, esa misma curiosidad que lo había llevado a comprar el libro, lo impulsó a leer una vez más. Esta vez, las palabras parecían más claras, como si el libro hablara directamente a su alma. Los relatos en las páginas comenzaban a tornarse más oscuros y extraños. Historias de un reino distante donde la gente vivía bajo la sombra de un rey que no solo gobernaba con su corona dorada, sino con un poder mucho más oscuro. Un poder que no provenía de la tierra, sino de algo mucho más antiguo, de algo más allá de la comprensión humana. La figura del rey, envuelta en su capa amarilla, era una sombra misma que despojaba a sus súbditos de su voluntad, convirtiéndolos en sombras de sí mismos. El rostro del rey nunca se mostraba por completo en los relatos, pero aquellos que afirmaban haberlo visto describían una presencia indescriptible, que les arrancaba su cordura, dejando una marca imborrable en sus mentes. Nadie que mirara al rey regresaba siendo el mismo. Algo en su mirada, en su ser, los transformaba. Fue en ese momento que Jack levantó la vista del libro, y por un segundo, creyó ver una sombra en el rincón más oscuro de la habitación. Un contorno vago, pero inconfundible, que parecía estar observándolo. El rostro del rey, aunque invisible, parecía estar allí, en cada rincón de su mente. Un sudor frío recorrió su frente, y sus ojos se movieron frenéticamente, buscando algo,
una explicación a la visión que acababa de experimentar. Pero al mirar más de cerca, la sombra desapareció. Solo quedaba la quietud del apartamento y el persistente susurro de las páginas del libro, como si invitaran a Jack a continuar su lectura. Sintió la necesidad de cerrar el libro, de apartarlo de su vista, pero sus manos, como si no le pertenecieran, lo empujaron a seguir leyendo. Las palabras se sucedían una tras otra, y con cada palabra que leía, el aire en la habitación parecía volverse más pesado. Se sentó allí, inmóvil, con la sensación de que estaba cruzando un umbral peligroso, uno del que tal vez no podría regresar. La figura del rey comenzó a tomar forma en su mente. No era un hombre común, ni una figura de poder convencional. El rey de amarillo no solo gobernaba, sino que parecía tener el poder de despojar a los seres humanos de su humanidad, transformándolos en meras sombras, en reflejos vacíos de lo que una vez fueron. La locura, pensó Jack, era solo una de las muchas armas que el rey usaba. Una risa extraña comenzó a llenar la habitación, baja, como un murmullo que provenía de todas partes y de ninguna. Era como si el propio rey estuviera riendo, burlándose de la debilidad humana, de la fragilidad de la mente de Jack, que ya estaba siendo tocada por la sombra de su poder. La risa cesó de golpe, y un escalofrío recorrió el cuerpo de Jack. Por un instante, la habitación volvió a la calma, pero él sabía que algo había cambiado. Algo dentro de él había sido marcado. La sombra del rey había comenzado a seguirlo, no solo en la oscuridad de su habitación, sino dentro de su mente. Finalmente, después de lo que parecieron horas, Jack cerró el libro con un golpe seco. Su cuerpo temblaba, pero su mente seguía atrapada entre las palabras, en las imágenes que había visto, en la risa del rey. Al cerrar el libro, el silencio se instaló en la habitación, pero Jack sabía que la calma era solo temporal. El rey de amarillo no lo dejaría tan fácilmente. La sombra del rey ya lo había tocado, y ya nada en su vida sería igual. Este capítulo profundiza aún más en la atmósfera de inquietud y terror psicológico que rodea a Jack. A medida que el joven escritor avanza en su lectura, el poder del libro lo va absorbiendo poco a poco, llevándolo a una espiral de locura que parece imposible de evitar. La figura del rey de amarillo emerge como una presencia siniestra, cuya influencia se extiende más allá de las páginas del libro, entrando en la mente y el alma de aquellos que osan adentrarse en su oscuro misterio. Capítulo 4. La visión del rey. La siguiente mañana, Jack se despertó con una sensación extraña, como si hubiera estado atrapado en un sueño del que no podía escapar. Sus pensamientos seguían atormentándolo, atrapados entre las imágenes del rey de amarillo y la inquietante presencia que había sentido la noche anterior. Al abrir los ojos, la luz del sol entraba con suavidad por las rendijas de la cortina, pero, incluso en la claridad del día, algo permanecía en el aire, la sombra del libro seguía pesando sobre él. La tentación de abrir El rey de amarillo nuevamente era demasiado fuerte. No podía dejarlo. Su curiosidad lo devoraba, pero al mismo tiempo, sabía que algo más, algo oscuro, lo estaba empujando a leer, como si el libro tuviera vida propia y lo estuviera manipulando a su antojo. Jack se levantó de la cama, sus manos aún temblando ligeramente mientras buscaba el libro sobre la mesa. Cuando lo encontró, notó algo peculiar. La portada, que siempre había sido de un amarillo opaco, ahora brillaba débilmente. El color no era exactamente el mismo. Parecía más vibrante, más vivo, como si el libro hubiera cambiado de alguna manera en su ausencia. Con una mezcla de miedo y fascinación, Jack lo abrió. Las páginas, al principio suaves y con el papel ligeramente envejecido, ahora parecían frescas, nuevas, como si hubieran sido impresas en ese mismo momento. La tinta negra brillaba con una intensidad siniestra. A medida que sus ojos recorrían las palabras, algo extraño ocurrió. Las letras comenzaron a moverse, como si fueran criaturas vivas que se retorcían y cambiaban bajo su mirada. De repente, Jack dejó de leer. Sus ojos se alzaron, y por un momento, creyó haber visto algo más allá de las páginas del libro. Un destello de luz dorada apareció ante él, como una visión fugaz, pero tan intensa que casi pudo sentir el calor que emanaba de ella. Era como si algo o alguien estuviera observándolo, esperando que hiciera un movimiento. Y entonces lo vio. En el borde de su visión, como una sombra al principio, apareció una figura. La silueta de un hombre, alto y delgado, vestido con una capa dorada, que parecía flotar en el aire. El hombre no caminaba, más bien, su presencia llenaba la habitación, como si fuera una extensión del propio aire.
Jack sintió que su respiración se detenía mientras observaba, atrapado por la figura, que poco a poco tomaba forma. El rostro del hombre era inconfundible, pero al mismo tiempo, difuso, como si no estuviera completamente presente en la realidad. El rey de amarillo. El mismo rey que había visto en las páginas del libro, pero ahora, de alguna manera, mucho más cercano, mucho más real. Su rostro era apenas visible, un halo de luz oscura rodeaba su cabeza, pero sus ojos, oscuros y profundos como pozos sin fin, lo miraban fijamente. No había una sonrisa en su rostro, pero su mirada estaba llena de una sabiduría antigua, de una comprensión que iba más allá de la comprensión humana. «Te he estado esperando», dijo una voz que resonó en la mente de Jack, más que en sus oídos. No era una voz física, sino algo más profundo, algo que parecía emanar de las mismas paredes, de la misma habitación, como si el rey hablara desde dentro de su propia mente. Jack no pudo moverse. Estaba paralizado. No podía apartar la vista de esa presencia, de ese ser que no parecía de este mundo, ni de cualquier otro que pudiera imaginar. La sombra del rey se alargó, invadiendo todo el espacio de la habitación, envolviendo a Jack en una oscuridad palpable. La sensación de estar atrapado en una telaraña invisible lo consumía, y a medida que sus ojos se mantenían fijos en el rey, una sensación de inevitabilidad lo invadió. «¿Qué quieres de mí?». Jack finalmente logró susurrar, su voz apenas un hilo. El rey de amarillo no respondió de inmediato. En su lugar, la figura comenzó a moverse, lentamente, deslizándose por la habitación como si el espacio mismo le diera paso. Cada paso que daba parecía acortar la distancia entre ellos, y con cada paso, la sombra se hacía más intensa, más densa. El aire, ya de por sí pesado, se volvió aún más difícil de respirar, como si el mismo tiempo se hubiera detenido. «Lo que quiero no es lo que te imaginas», respondió el rey, su voz retumbando en la cabeza de Jack como un eco interminable. «Lo que quiero, lo que te ofrezco, es conocimiento. Conocimiento que solo los que han mirado en las profundidades del abismo pueden comprender». Las palabras se hicieron eco en la mente de Jack, y sintió una extraña fascinación por lo que el rey ofrecía. Una parte de él quería rechazarlo, pero otra parte, la misma que lo había impulsado a leer el libro en primer lugar, lo instaba a seguir adelante, a aceptar lo que el rey le ofrecía. El conocimiento, ese conocimiento prohibido, era lo único que importaba en ese momento. El rey se acercó aún más, hasta estar apenas a unos pocos centímetros de Jack. El aire alrededor de ellos estaba saturado con una energía oscura, casi eléctrica. Jack sintió que su mente se expandía, como si pudiera percibir algo mucho más allá de la realidad que conocía. Y entonces, de la misma manera en que había aparecido, la figura comenzó a desvanecerse, deslizándose nuevamente hacia la oscuridad de la habitación, dejando a Jack solo, temblando, en el lugar donde había estado. Cuando todo quedó en silencio, Jack se dio cuenta de que había dejado de respirar, y su pecho comenzó a subir y bajar rápidamente. Su mente seguía girando, atrapada en la imagen del rey, en la sensación de que algo mucho más grande que él lo había tocado, lo había marcado. La sombra del rey de amarillo ya no se encontraba en la habitación, pero su presencia permanecía en su mente, como una semilla que comenzaba a germinar en las profundidades de su psique. Jack miró el libro, todavía abierto en la mesa, pero ahora su mirada era diferente. Sabía que ya no podía escapar. Lo que había comenzado con una simple curiosidad ahora lo había llevado mucho más allá, a un lugar oscuro donde la realidad y la locura se desdibujaban. La figura del rey de amarillo, la visión, había sido solo el comienzo. Lo peor aún estaba por venir. Este capítulo describe la visión sobrenatural de Jack, donde el rey de amarillo se le presenta en un encuentro directo. La figura del rey emerge de la oscuridad, desbordando la realidad y llevando a Jack hacia una nueva dimensión de conocimiento prohibido y peligroso. La tensión aumenta, y Jack se enfrenta a la inevitable atracción hacia el rey, como una fuerza que lo consume, marcando el principio de su caída hacia un destino incierto y aterrador. Capítulo 5. El llamado oscuro. El tiempo pasó de manera extraña para Jack después de su encuentro con la figura del rey de amarillo. No fue como aquellos días normales que transcurrían sin ningún tipo de alteración. No, en su lugar, los días parecían alargarse, mientras su mente seguía atrapada en los recuerdos de la visión, como un espectro que lo perseguía sin descanso. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de la figura del rey flotaba ante él, la luz dorada envolviendo la oscuridad, y los ojos del rey, tan vacíos y profundos, como pozos interminables.
El libro, el maldito libro, seguía allí, sobre la mesa, como un objeto que lo llamaba constantemente, incitándolo a abrirlo, a leerlo. Jack sentía una fuerza invisible que lo atraía hacia las páginas, como si la propia voluntad del rey lo estuviera conduciendo. Sabía que debía resistir, que algo mucho más grande que la simple curiosidad lo acechaba, pero no podía evitarlo. Era un poder demasiado grande, demasiado seductor. A medida que pasaban los días, Jack comenzó a notar pequeños cambios en su vida. Las sombras parecían alargarse por los pasillos de su casa, incluso en pleno día. El sonido de la ciudad fuera de sus ventanas sonaba más lejano, más distorsionado. Los rostros de las personas que conocía comenzaron a parecerse a las figuras borrosas de un sueño, despojadas de su humanidad. Cada conversación se volvía vacía, como si las palabras no pudieran penetrar la niebla que se había asentado en su mente. Y entonces, una noche, cuando el aire estaba cargado de una quietud inquietante, Jack decidió enfrentar lo inevitable. No pudo resistir más. Abrió el libro. Las primeras páginas no parecían tan diferentes de las que había leído antes. Las letras fluían con una normalidad inquietante. Sin embargo, cuando llegó al capítulo donde había visto la imagen del rey por primera vez, algo cambió. Las palabras comenzaron a distorsionarse, a moverse bajo su mirada. A medida que leía, la tinta parecía volverse más densa, más oscura, como si algo en el libro cobrara vida propia. De repente, una ráfaga de frío recorrió la habitación. El aire se espesó, y una sombra, profunda y fría, se deslizó por las paredes. Jack levantó la vista, pero esta vez no vio solo la figura del rey. En su lugar, lo que vio fue un paisaje desolado, una tierra árida y muerta, bajo un cielo amarillo enfermizo. El rey de amarillo estaba allí, en el centro, rodeado de figuras oscuras que se movían, sus ojos vacíos fijos en Jack, como si lo observaran desde un lugar distante, más allá de la comprensión humana. Un sonido profundo y resonante llenó la habitación, como el repicar de campanas lejanas. Era una llamada que venía de un lugar lejano, más allá del tiempo y el espacio. La voz del rey, aunque distante, resonó en la mente de Jack, fuerte y clara. Ven a mí, Jack. Ven y comprende lo que no puedes entender. Lo que te está destinado a saber. El conocimiento que solo aquellos que cruzan la puerta de la locura pueden recibir. Jack intentó cerrar el libro, pero sus manos no respondían. Estaba atrapado. El poder que emanaba de las páginas lo mantenía inmóvil, sus dedos aferrados a las hojas como si el libro fuera una extensión de su propio cuerpo. Tienes miedo. Yo lo sé. Todos tienen miedo de lo que no comprenden, de lo que no pueden controlar. Pero el miedo es solo un velo que cubre la verdad. Ven, Jack, y descubre la verdad. La imagen del rey se acercó más, y con su proximidad, Jack sintió que el suelo debajo de él se desmoronaba, como si todo el mundo fuera a colapsar. Su mente comenzó a fragmentarse, a desmoronarse junto con la realidad que lo rodeaba. Los límites de lo que era real y lo que no lo eran se difuminaron. La habitación desapareció, y en su lugar, el paisaje muerto del rey de amarillo lo envolvió por completo. Los cielos estaban rotos, y el viento, aunque no se movía, traía consigo una sensación de vacío insondable. ¿Lo ves ahora? La voz del rey resonó, esta vez como un susurro frío, como una brisa que acaricia la piel antes de volverse una tormenta. Lo que está más allá de todo lo que conoces. Lo que está más allá de la vida. Jack sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Cayó. No había forma de detenerlo, no había forma de escapar. Estaba atrapado en esa otra realidad, esa dimensión retorcida que el rey de amarillo había desvelado para él. Cada segundo que pasaba, su alma parecía despojarse más y más de lo que alguna vez había sido humano. Cuando finalmente tocó el suelo, ya no estaba en su casa. Estaba en el mismo paisaje desolado que había visto en su visión, rodeado por los ojos vacíos de las figuras sombrías. Todo estaba envuelto en una luz enfermiza, una luz amarilla que se filtraba a través de las grietas de la realidad. Y en el centro de todo, el rey de amarillo lo observaba, sonriendo sin alegría. Bienvenido a mi reino, Jack. Aquí no hay retorno. Aquí, solo existe la comprensión, y la comprensión lleva al conocimiento, y el conocimiento lleva a la locura. Jack, atrapado en la locura del rey, comprendió al fin lo que le había sucedido. El llamado oscuro no era solo una invitación, sino una condena.
El conocimiento que había buscado, la verdad que el rey le ofrecía, era una verdad tan profunda, tan abrumadora, que no podía existir sin perderse a sí mismo. La luz amarilla brilló más intensamente, y en un último intento por escapar, Jack gritó. Pero su voz fue tragada por el vacío, y su grito nunca llegó a ser escuchado. Este capítulo lleva a Jack aún más profundo en la influencia del Rey de Amarillo. Al abrir el libro nuevamente, no solo se enfrenta a la figura del rey, sino a una revelación de la oscuridad infinita que este ser representa. El llamado oscuro es una invitación, pero también una trampa que lo consume, llevándolo a un reino donde la locura y el conocimiento se entrelazan, sin posibilidad de retorno. Capítulo 6. La sombra de la verdad. Jack despertó en un lugar que no podía reconocer. No estaba en su casa ni en ninguna de las habitaciones que había conocido. En su lugar, se encontraba en un vasto espacio vacío, oscuro, donde las sombras se retorcían y formaban figuras que no alcanzaba a comprender. La sensación de desorientación lo invadió de inmediato. Trató de levantarse, pero sus piernas no respondieron como solían hacerlo. Un pesado cansancio, como si algo lo estuviera aplastando, se cernió sobre él. La luz era extraña, débil y amarillenta, pero no provenía de ninguna fuente visible. Parecía más bien un resplandor que se filtraba a través de las grietas del aire mismo, como si el entorno entero estuviera saturado con esa luz enferma que tan bien conocía. Los recuerdos del Rey de Amarillo y su siniestra presencia volvieron a él, como si el mismo aire estuviera impregnado de esa misma energía oscura que había sentido la primera vez que abrió el libro. Un sonido bajo y resonante comenzó a llenar el aire. Era como el susurro de una multitud, un murmullo que venía de todas direcciones. El miedo, esa sensación inconfundible, se apoderó de Jack, y un estremecimiento recorrió su espalda. Sabía que no estaba solo, aunque no podía ver a nadie. Las sombras se movían con vida propia, y cada figura que pasaba a su alrededor parecía mirarlo con ojos vacíos y fijos, sin expresión, sin alma. ¿Dónde estoy?, murmuró Jack, su voz resonando vacía en el espacio. Pero no había respuesta. No había más que el sonido distante del susurro, como si la misma realidad que lo rodeaba estuviera viva, observando cada uno de sus movimientos. De repente, la visión de la figura del Rey de Amarillo se materializó ante él, no de la manera que la había visto en su casa, sino en una forma más desfigurada, más extraña. El rostro del rey estaba borroso, distorsionado, pero sus ojos seguían fijos en Jack. Aquellos ojos vacíos que no transmitían nada más que un vacío absoluto. Un vacío que lo devoraba por dentro, haciéndolo sentir como si su propia existencia estuviera siendo absorbida lentamente. «Has cruzado el umbral, Jack», dijo la voz del rey, profunda y resonante. «Ahora conoces lo que la mayoría de los mortales nunca sabrán. Has probado la verdad, y esa verdad te consume». Jack intentó hablar, pero sus palabras murieron en sus labios. Algo lo estaba reteniendo, algo invisible, como una fuerza que lo mantenía prisionero en ese lugar. A su alrededor, las sombras continuaban moviéndose, tomando formas indescriptibles, pero ninguna de ellas se acercó demasiado. En cambio, se quedaron observándolo, expectantes, como si esperaran algo de él. ¿Qué es todo esto?, preguntó finalmente Jack, con la voz temblorosa, mientras la confusión lo envolvía como una niebla espesa. «¿Por qué estoy aquí?». El Rey de Amarillo no respondió de inmediato. Durante un largo momento, la figura permaneció en silencio, como si estuviera observando a Jack con una especie de curiosidad distante. Finalmente, habló, su voz resonando en las profundidades del espacio, como si proviniera de un lugar más allá del tiempo y el espacio. «Este es el reino de la verdad, Jack. El lugar donde los secretos del universo son revelados. Aquí, los que buscan el conocimiento obtienen más de lo que pueden soportar. La verdad no se limita a la comprensión humana. Aquellos que intentan descifrarla a menudo pierden su cordura. Pero tú, Jack, ya has comenzado a descifrar lo que está más allá de lo que los hombres pueden conocer». Un estremecimiento recorrió la columna vertebral de Jack, y un sudor frío cubrió su frente. «¿Qué verdad es esa? ¿Qué es lo que estoy destinado a saber? Todo lo que has conocido es solo una ilusión. La realidad que ves es solo una capa sobre la verdadera esencia de las cosas. Lo que tú llamas vida es solo una sombra, y nosotros somos los que damos forma a esa sombra». El aire se volvió denso, casi tangible, mientras el Rey de Amarillo hablaba.
Cada palabra parecía penetrar más y más profundamente en la mente de Jack, como si fueran cuchillas afiladas que desgarraban su comprensión del mundo. El miedo se apoderó de él con fuerza, pero algo dentro de él, una fuerza inexplicable, lo mantenía inmóvil, forzándolo a escuchar. «Pero no temas», continuó la voz, más suave ahora, «tu destino está sellado. Ya no hay marcha atrás. Lo que has visto y oído no puede ser deshecho. La puerta hacia el conocimiento ya está abierta para ti, y ahora debes cruzarla. Pero ten cuidado, Jack, porque lo que hay al otro lado, es algo que nadie puede comprender». Las sombras comenzaron a acercarse, rodeando a Jack lentamente. Podía sentir la presión de sus presencias, como si estuvieran esperando que tomara una decisión, como si su destino dependiera de lo que hiciera a continuación. Las figuras sombrías, que antes parecían indiferentes, ahora parecían cobrar vida, llenas de un propósito que Jack no lograba comprender. Él sabía que algo terrible se estaba gestando, algo que podría destruirlo o llevarlo más allá de la razón humana. La figura del rey se desvaneció lentamente, pero su voz siguió resonando en los oídos de Jack, como una sombra que nunca desaparecería. «Recuerda, Jack, la verdad es un peso que no todos pueden soportar. Y una vez que la has visto, no puedes volver a ser el mismo. El conocimiento te llevará a lugares oscuros. Aún estás a tiempo de elegir, pero el tiempo se acaba». Y antes de que pudiera reaccionar, la oscuridad lo rodeó por completo. Las sombras lo devoraron, llevándolo hacia un abismo que parecía no tener fin. En ese abismo, Jack sintió la verdad, fría e implacable, acercándose más y más a él. Este capítulo profundiza aún más en la influencia del Rey de Amarillo sobre Jack, quien comienza a comprender la magnitud de la verdad que ha tocado, y el precio que debe pagar por ella. La verdad no solo es un conocimiento, sino una carga que amenaza con despojarlo de su cordura, mientras las sombras del reino del rey se ciñen sobre él. Capítulo 7. Los ecos del vacío. Cuando Jack recobró la conciencia, no estaba seguro de si aún estaba en el mismo lugar. Había sido engullido por la oscuridad, y por un momento había perdido toda percepción de tiempo. Todo a su alrededor estaba envuelto en un vacío absoluto, como si estuviera suspendido en el mismo corazón de la nada. No había luz, ni sonido, solo una sensación de pesadez que lo aplastaba. Su mente se encontraba en un estado extraño, un estado donde las fronteras entre la vigilia y el sueño parecían haberse desvanecido. No podía recordar cómo había llegado allí, ni cómo había llegado a este abismo, pero sabía, sin embargo, que algo profundamente inquietante se estaba desarrollando. A lo lejos, en el horizonte de la oscuridad, apareció una figura. La figura del Rey de Amarillo. Era una presencia que se deslizaba por el vacío, pero no caminaba, sino que flotaba, como si se deshiciera y rehaciera en el aire, sin ser completamente tangible. Su rostro era una máscara de horror indescriptible, una cara que parecía disolverse, mientras su mirada, siempre fija y vacía, atravesaba a Jack como una espada invisible. El aire a su alrededor comenzó a agitarse, pero no era viento lo que sentía. Era una presión, una fuerza intangible que lo rodeaba, que lo comprimía y lo hacía sentirse más pequeño, más insignificante. El Rey de Amarillo, como siempre, parecía indiferente al sufrimiento de Jack, como si lo observara con la frialdad de un espectador lejano. «Bienvenido al vacío», dijo la voz del rey, resonando en la mente de Jack. «Este es el lugar donde todo se desintegra, donde las mentiras y las sombras se disuelven en la nada. Es el lugar donde la mente humana pierde su anclaje, donde el alma comienza a despojarse de su humanidad». Jack intentó hablar, pero sus labios no se movían. No había aire en ese vacío. ¿Era esto lo que el rey había querido decirle cuando hablaba de la verdad? Este abismo, este lugar de desesperanza, ¿era lo que le aguardaba por haber buscado más allá de lo que los mortales deberían conocer? «No tienes que hablar, Jack», continuó el rey, su voz ahora en un tono bajo y envolvente. «Tus pensamientos son suficientes. Ya lo sabes, ¿verdad? El conocimiento que has adquirido ha comenzado a arrastrarte hacia el abismo. El verdadero horror no es lo que has visto, ni lo que has oído. El verdadero horror es lo que te espera cuando entiendas completamente lo que todo esto significa». El vacío comenzó a distorsionarse. Las paredes de la nada que lo rodeaban se doblaban y retorcían, convirtiéndose en figuras que se asemejaban a recuerdos olvidados. Sombras de personas y lugares que Jack había conocido comenzaron a emerger, pero no como los recuerdos que él había querido mantener.
Eran versiones desfiguradas, corrompidas, donde la realidad se desintegraba y las figuras humanas se descomponían en formas grotescas y amorfas. «Estas son las huellas de lo que has dejado atrás», dijo el Rey de Amarillo, observando las distorsiones que emergían. «Cada pensamiento, cada palabra, cada acción, son ecos que dejan su marca en este lugar. Aquí, los recuerdos se retuercen y se deshacen, porque no pueden existir en el mismo lugar que la verdad absoluta. Ellos también deben morir». Jack, sintiendo que todo lo que había conocido se desmoronaba a su alrededor, intentó resistir. No quería perderse en este laberinto de sombras y vacío. No quería sucumbir a la locura que el Rey de Amarillo le había prometido. Pero no tenía control sobre su mente, sobre su cuerpo. La sensación de desvanecerse era constante, como si él mismo estuviera siendo absorbido por el abismo. «Es inútil, Jack», susurró el Rey, su voz penetrando más profundo que nunca en su mente. «El conocimiento que has adquirido no es algo que puedas olvidar. Los que ven la verdad nunca pueden regresar a lo que eran antes. Una vez que la mente humana se expone a lo que realmente existe, no puede volver a ser la misma. Ya no puedes volver a tu vida. Ya no puedes volver a la realidad de antes. Has cruzado la puerta, y ahora, todo lo que te queda es aceptar lo que está más allá». El vacío se espesó aún más, y Jack sintió que sus propios pensamientos comenzaban a desmoronarse, como si fueran parte de ese mismo abismo. Comenzó a escuchar voces, muchas voces, todas mezcladas en un solo murmullo que parecía provenir de todas partes y de ninguna a la vez. Algunas voces eran familiares, otras extrañas, pero todas eran fragmentos de algo mucho más grande, algo que él no podía entender. De repente, el murmullo cesó, y Jack se encontró de nuevo cara a cara con el Rey de Amarillo. Esta vez, sin embargo, la figura parecía más cercana, más tangible, como si estuviera de pie ante él en el mismo espacio. Los ojos vacíos del Rey brillaban con una luz extraña, una luz que emanaba del mismo vacío, como si fuera la esencia misma de la nada. «El verdadero terror, Jack, es no poder escapar de lo que se sabe», dijo el Rey, su voz resonando con una certeza implacable. «El conocimiento que posees ahora te ha despojado de tu humanidad. Ya no eres como los demás. Ya no puedes regresar a la ignorancia. Y eso es lo que te condena, porque la verdad es una carga que solo los locos pueden soportar». Jack miró al Rey, la sensación de desesperación creciendo dentro de él. Quería gritar, pero no podía. Quería despertar, pero no había un despertar. Estaba atrapado, irremediablemente atrapado en un ciclo del que no podía salir. Entonces, algo extraño sucedió. A lo lejos, una luz comenzó a brillar en el horizonte de ese vacío. Una luz débil, pero creciente, como si fuera la esperanza que surgía del abismo mismo. Jack, sintiendo una chispa de algo que no podía describir, comenzó a caminar hacia ella, sin saber si se trataba de la salvación o de una ilusión más. Pero mientras caminaba, las voces en el vacío comenzaron a llamar su nombre, cada una más fuerte que la anterior. Jack sintió que algo lo perseguía, una sombra más grande que él, algo que lo acechaba en las profundidades del vacío. «Corre, Jack», dijo una de las voces, una voz familiar que Jack reconoció, aunque no sabía de dónde provenía. «Corre, antes de que sea demasiado tarde». Este capítulo profundiza en la condena de Jack, atrapado entre la verdad y la locura. El vacío, la disolución de la realidad y los recuerdos distorsionados son los nuevos horrores que enfrenta. El Rey de Amarillo se convierte en una figura cada vez más aterradora, mientras que Jack lucha por encontrar algo que lo ancle a la humanidad, mientras el abismo lo devora. Capítulo 8. El eco de la desesperación. Jack caminaba a ciegas, guiado únicamente por la débil luz que emergía del horizonte del vacío. No sabía qué era exactamente esa luz, pero su presencia lo atraía con una fuerza inexplicable. Cada paso que daba parecía distanciarlo aún más de la oscuridad y el horror que acababa de dejar atrás, pero, al mismo tiempo, sentía que estaba siendo arrastrado hacia algo mucho más oscuro, hacia una verdad que ya no podía evitar. Las voces que lo rodeaban no dejaban de hablar, y sus palabras se mezclaban en un murmullo incesante, una cacofonía de lamentos y advertencias. Algunas de las voces eran familiares, otras extrañas, pero todas parecían salir del mismo abismo insondable, como si estuvieran atrapadas en el mismo ciclo interminable que Jack. «No lo hagas, Jack», gritó una voz, desgarrada por el miedo. «Lo que buscas te destruirá. La luz no es lo que parece».
Otra voz, más suave y llena de desesperación, susurró: «Recuerda quién eres, Jack. No te dejes consumir por la oscuridad. La luz no te salvará». Pero Jack seguía caminando, como un autómata, incapaz de resistirse al impulso de acercarse más y más a esa luz. Su mente estaba atrapada en un torbellino de pensamientos contradictorios, pero había algo en esa luz que lo llamaba con una urgencia que no podía ignorar. ¿Era la salvación o la perdición? Ya no estaba seguro de nada. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegó a la fuente de la luz. Al principio, no pudo ver nada, ya que la intensidad de la radiación era cegadora. Pero gradualmente, la luz se suavizó, y Jack pudo discernir lo que estaba frente a él. Era un espejo. Un espejo gigantesco, suspendido en el vacío, que reflejaba una imagen distorsionada de Jack. El reflejo que veía no era el suyo, o al menos no lo reconocía completamente. En lugar de la figura humana que él conocía, el reflejo mostraba algo diferente. Era él, pero con el rostro marcado por líneas oscuras y ojos vacíos, como si estuviera consumido por el mismo vacío que lo rodeaba. Jack dio un paso atrás, horrorizado. ¿Era eso lo que lo esperaba? ¿Era esa la consecuencia de haber cruzado el umbral de la verdad, de haber visto lo que no se debía ver? ¿Estaba condenado a convertirse en una sombra de sí mismo? En el reflejo, la figura de Jack sonrió, pero no era una sonrisa humana. Era una mueca, una expresión de burla, como si la propia imagen se estuviera riendo de él. La figura levantó una mano, señalando a Jack, y sus labios se movieron, pronunciando palabras que Jack no podía escuchar, pero que, sin embargo, comprendió con una claridad aterradora. «¿Creíste que podrías escapar?», dijo la figura, aunque su voz no era la de Jack. «Este es tu destino, Jack. Este es el precio de conocer la verdad. La luz no te salvará, porque no hay salvación en este lugar. Why has cruzado el límite? La verdad te ha devorado, y ahora, eres parte de ella». El miedo se apoderó de Jack. En ese momento, entendió lo que había estado sucediendo, lo que el Rey de Amarillo le había estado diciendo desde el principio. La verdad no era algo que pudiera abrazar sin consecuencias. El conocimiento absoluto no traía libertad, sino condena. Aquello que había comenzado como una búsqueda de comprensión lo había llevado directamente a la perdición. Trató de girarse y huir, pero sus piernas no respondían. Estaba atrapado, inmovilizado, como si el reflejo del espejo estuviera arrastrándolo hacia sí mismo. La figura que lo miraba desde el cristal comenzó a moverse, caminando hacia él, acercándose más y más hasta que Jack sintió que su cuerpo era absorbido por la superficie del espejo. De repente, la visión cambió. En lugar de estar atrapado dentro del espejo, Jack se encontró de nuevo en el vacío, pero esta vez con una sensación de angustia mucho más profunda. La luz del espejo parecía haberse disuelto, reemplazada por una oscuridad aún más densa y opresiva. Los murmullos de las voces desaparecieron, y lo único que quedaba era el silencio, un silencio espeso y pesado que parecía pesar sobre su alma. «¿Qué has aprendido, Jack?». La voz del Rey de Amarillo surgió del silencio, y aunque no lo veía, Jack sintió su presencia cerca. «¿Qué has comprendido acerca de la verdad? La luz que buscaste solo reveló más sombras, porque la verdad no puede ser contenida en un mundo como este. Has visto la única verdad que importa, y ahora estás atrapado en ella». Jack intentó hablar, pero su voz no salía. Era como si las palabras se hubieran quedado atoradas en su garganta. No había nada que pudiera hacer para cambiar lo que estaba sucediendo. Estaba atrapado en su propio destino, condenado por su propio deseo de saber más, de comprender lo que no estaba destinado a ser comprendido. «Solo los locos buscan la verdad absoluta», dijo la voz, ahora más fría y distante. «Solo aquellos que están dispuestos a perderse a sí mismos por completo, solo aquellos que están dispuestos a destruir lo que son, pueden enfrentarse a lo que has encontrado. Y ahora, Jack, te has convertido en uno de ellos». Con estas palabras, el vacío se cerró aún más alrededor de Jack. Él era nada. Ya no tenía identidad, ni forma, ni alma. Estaba perdido, irremediablemente perdido en las oscuras profundidades de un conocimiento que nunca podría comprender completamente. En este capítulo, Jack se enfrenta a la manifestación de su desesperación, el espejo que refleja una versión distorsionada de él mismo.
Su búsqueda de la verdad lo lleva a confrontar las consecuencias terribles de haber cruzado la frontera entre la ignorancia y el conocimiento absoluto. La desesperación lo consume mientras se da cuenta de que la verdad no puede ser comprendida sin perderse en ella. Capítulo 9. La visión quebrada. La oscuridad lo envolvía. A pesar de que sus ojos no podían distinguir nada más allá de sus propios pensamientos, Jack sentía la presencia de algo más. Un peso sobre su pecho. Una presión que lo obligaba a respirar más profundamente, como si el aire se hubiera vuelto más espeso. No podía moverse, pero tampoco podía dejar de pensar. El eco de las voces del Rey de Amarillo resonaba en su mente, como una melodía macabra que no dejaba de repetirse. «Lo sabías», murmuraba la voz, más suave ahora, como un susurro cercano que parecía provenir de todas direcciones. «Sabías lo que ibas a encontrar, pero aún así seguiste adelante». La verdad te consume, Jack. Ya no hay vuelta atrás. Intentó mover las manos, el cuerpo, pero estaba atrapado en una prisión invisible. La verdad había hecho su trabajo, y ahora él se encontraba en la encrucijada final, entre lo conocido y lo desconocido, entre lo que podía comprender y lo que nunca podría. Entonces, una chispa de luz apareció frente a él, tan pequeña y tenue como una estrella en una noche sin luna. Se expandió rápidamente, inundando todo lo que estaba alrededor de Jack. Pero esta luz no era la luz que había visto antes. No era una luz de esperanza ni una guía. Esta luz era más como un reflejo quebrado, fragmentado, que iluminaba las grietas del mismo vacío que lo rodeaba. Era como si la realidad misma estuviera siendo destrozada, pieza por pieza. Jack forzó su cuerpo a moverse, empujado por una mezcla de miedo y curiosidad. ¿Qué era esa luz? ¿Por qué lo llamaba de una manera tan insistente? Cada paso que daba en su intento de acercarse a ella lo llevaba a la misma sensación de insatisfacción. Cuanto más se acercaba, más distorsionada se volvía la luz, como si no pudiera ser tocada, como si estuviera destinada a escapar de su alcance. De repente, la luz se rompió en 1000 fragmentos, como un vidrio que se estrella contra el suelo, y Jack se vio a sí mismo reflejado en cada uno de esos fragmentos. Sin embargo, su imagen no era la misma. Cada trozo del reflejo mostraba un Jack diferente, con facciones deformadas, ojos vacíos, como si sus múltiples versiones estuvieran atrapadas en una lucha constante, incapaces de alcanzar una forma coherente. Y fue entonces cuando comprendió. Cada uno de esos fragmentos era una parte de su ser, un reflejo distorsionado de lo que había sido y de lo que se había convertido. Había buscado la verdad, pero había encontrado solo fragmentos de sí mismo, piezas que no encajaban, retazos de una existencia rota. Cada uno de esos fragmentos parecía mirarlo con una mirada acusadora, como si estuvieran preguntándole por qué había dejado que todo eso sucediera, por qué había dejado que su curiosidad lo llevara hasta este punto. «Estás roto, Jack», dijo la voz del Rey de Amarillo, ahora resonando con una claridad ominosa. «La verdad no te ha liberado. Te ha destrozado. Cada parte de ti es ahora una mentira, una ilusión. Has cruzado el límite, y no hay forma de volver». La luz continuó quebrándose, como un cristal que se deshace en polvo, y Jack cayó al suelo, incapaz de sostenerse. Sus manos se extendieron hacia los fragmentos, pero no podían tocarlos, no podían volver a juntar las piezas rotas de su alma. Los reflejos seguían multiplicándose ante él, burlándose de su impotencia. Cuanto más intentaba comprender, más se alejaban. «¿Qué queda de ti, Jack?», preguntó la voz, más cercana ahora, como un susurro en su oído. «¿Qué queda de aquel hombre que buscó la verdad?». Jack no pudo responder. Ya no sabía qué quedaba de él. ¿Era la persona que había sido antes? ¿O se había perdido por completo en el camino? ¿Había alguna forma de redención para alguien que había tocado los bordes del conocimiento absoluto y había quedado atrapado en su propia visión fragmentada? La desesperación lo envolvía, pero también lo mantenía alerta. En el fondo de su ser, sabía que algo más estaba sucediendo, algo que aún no comprendía. El tiempo había perdido su significado, y la realidad que lo rodeaba parecía desvanecerse lentamente, disolviéndose en las sombras que se estiraban y se retorcían como serpientes. Intentó levantarse una vez más, pero las piezas de su ser lo mantenían en el suelo, como si la gravedad misma hubiera cambiado. Era como si todo lo que había sido se hubiera desintegrado, dejado atrás, y lo único que quedaba era una sombra vacía de lo que alguna vez fue un hombre. «Lo sabías», repitió la voz, esta vez con un tono casi maternal.
La verdad no tiene compasión. Te has convertido en lo que temías. Jack cerró los ojos, esperando que la oscuridad lo engullera por completo. Pero algo extraño sucedió. Cuando los abrió de nuevo, ya no estaba solo. En las sombras, veía figuras, rostros borrosos que lo observaban desde la distancia. Eran los mismos fragmentos que lo habían estado mirando antes, pero ahora parecían moverse, como si estuvieran buscando algo, como si estuvieran esperando a que Jack tomara una decisión. Un frío se apoderó de su corazón. ¿Podía aún tomar una decisión? ¿O ya había perdido su capacidad de elegir? El Rey de Amarillo no ha terminado contigo, Jack, dijo la voz, ahora más tenue, como si se estuviera desvaneciendo. Pero tú eres la única pieza que falta en este rompecabezas. Ya no tienes más tiempo. Tu destino está sellado. La luz que había sido la chispa de esperanza se extinguió por completo, y Jack, una vez más, quedó atrapado en la oscuridad. En este capítulo, Jack sigue luchando con la consecuencia de su búsqueda de la verdad. Al enfrentarse a los fragmentos de su alma, comienza a comprender que la verdad no es liberadora, sino destructiva. La visión quebrada de su ser y la intervención de la voz del Rey de Amarillo lo empujan más cerca de un destino irreversible, mientras la oscuridad lo consume por completo. Capítulo 10. La revelación del abismo. El tiempo se había disuelto en la nada. Jack no sabía cuánto había pasado desde que había caído en esa oscuridad infinita, ni cuántas veces había escuchado la misma voz del Rey de Amarillo repitiendo sus oscuros vaticinios. La sensación de estar atrapado en un espacio sin dimensiones seguía aplastando su ser, como si no pudiera escapar de una jaula mental que él mismo se había forjado al desear comprender lo incomprensible. Pero, en algún lugar, más allá de la desesperación, algo comenzó a cambiar. Un leve resplandor, apenas perceptible, emergió de las tinieblas, dibujando contornos familiares en la oscuridad. Al principio, Jack pensó que era otro de los reflejos rotos que lo habían atormentado, pero esta vez fue diferente. La luz parecía contener algo más, algo que resonaba en lo profundo de su ser. Con gran esfuerzo, levantó la vista hacia el origen de esa luz, como si estuviera escuchando un eco distante. A medida que sus ojos se adaptaban, distinguió una figura, una sombra que parecía tomar forma dentro del resplandor. El rostro de la figura era indistinto, pero la sensación de que estaba relacionado con el Rey de Amarillo lo invadió con una oleada de incomodidad. ¿Quién?, murmuró Jack, su voz rasposa, casi irreconocible. No sabía si estaba preguntando por la figura o por lo que estaba sucediendo a su alrededor. No sabía si aún estaba consciente de sí mismo. La figura no respondió con palabras, sino que se acercó lentamente. Cada paso resonaba en el vacío, haciendo que el eco de sus movimientos retumbara en las entrañas de Jack. La figura comenzó a formar una imagen más clara, y fue entonces cuando Jack se dio cuenta de que no era el Rey de Amarillo lo que tenía delante. Era él mismo. O al menos, una versión de él, una sombra de su ser que había sido despojada de toda humanidad. La visión que tenía delante lo estremeció. No podía ser posible. ¿Era esto lo que había encontrado al cruzar el umbral del conocimiento? ¿Una visión de su propio ser distorsionada, vacía, sin rostro, sin alma? Te has perdido, Jack, dijo la figura en un susurro que parecía provenir de todas partes a la vez. Su voz no tenía eco, pero sonaba demasiado cercana, como si estuviera dentro de la cabeza de Jack, susurrando directamente en su mente. ¿Qué has hecho?, continuó la figura, con una serenidad aterradora. Te has sumergido en las profundidades del abismo de la verdad. Y ahora, estás atrapado aquí, en este lugar sin tiempo, sin sentido. Tú mismo has llamado a este vacío, y ahora te pertenece. Jack trató de retroceder, pero algo lo mantenía en su lugar. No podía moverse, como si la esencia misma de su ser estuviera siendo absorbida por ese ser reflejo, esa sombra que lo miraba. Pero no podía evitar sentir que, en algún lugar, en algún rincón de su mente, algo estaba comenzando a despejarse. Algo que no comprendía por completo. ¿Por qué?, susurró Jack, con los ojos cerrados, sintiendo el peso de la desesperación sobre su pecho. ¿Por qué me has mostrado esto? La figura no contestó de inmediato. En su lugar, la oscuridad pareció volverse más densa, y Jack sintió como si la misma esencia del abismo estuviera rodeándolo, arrastrándolo a una realidad que no podía comprender. Finalmente, la figura habló de nuevo, esta vez con un tono que era a la vez tranquilizador y ominoso. ¿Por qué tú lo elegiste?
Porque tu deseo de entender más allá de lo que te era permitido te ha traído aquí. La verdad no es algo que pueda ser comprendido. La verdad te consume, te corrompe. Pero tú ya lo sabías. Quizás no con conciencia plena, pero lo sabías en lo profundo de tu ser. El Rey de Amarillo no es tu enemigo, Jack. Él es tu guía, tu destino. Él es la encarnación de lo que tú te has convertido al cruzar ese umbral que nunca debiste cruzar. La visión de su reflejo comenzó a desmoronarse, deshaciéndose en fragmentos de luz y sombra, mientras la realidad alrededor de Jack se distorsionaba una vez más. Su mente comenzó a fragmentarse también, y por un momento, se preguntó si todo esto era solo una ilusión, un juego de su propia conciencia que lo empujaba hacia el abismo. Pero en lo más profundo de su ser, sabía que no era una ilusión. Esto era real. Su destino ya estaba sellado, y no podía escapar. ¿Qué soy entonces?, preguntó Jack, su voz temblando. Si no soy yo, si todo esto es una mentira, ¿qué queda de mí? La figura levantó una mano, y Jack sintió que una fuerza indescriptible lo rodeaba, invadiendo su mente, su cuerpo, su alma. Lo que queda de ti, dijo la figura, con una tristeza infinita en su tono, es solo una sombra, un eco de lo que un día fuiste. El conocimiento absoluto no libera, Jack. Lo destruye. Y ahora que has visto lo que no debías, eres parte de este ciclo eterno, atrapado en la verdad que devora a todos los que la buscan. Con estas palabras, la figura se desvaneció en la oscuridad, y la luz que la había rodeado también se desintegró, dejando a Jack nuevamente solo en el vacío. Pero ya no era el mismo. Algo había cambiado dentro de él, algo irreparable. La revelación del abismo lo había tocado de manera irreversible, y ahora él era parte de ese abismo, condenado a vagar en la oscuridad eterna. En su mente, una última palabra resonó: perdido. En este capítulo, Jack se enfrenta a la realización más aterradora de todas. La verdad no solo lo consume, sino que lo despoja de su humanidad. La figura que se le presenta es una representación de su alma fragmentada, destrozada por su búsqueda de un conocimiento prohibido. El capítulo marca un punto de no retorno, donde Jack es arrastrado al abismo, y la conciencia de su destino sellado lo consume por completo. Capítulo 11. El ciclo inquebrantable. Jack no sabía cuánto tiempo había pasado desde que la figura se desvaneció, ni si siquiera el concepto de tiempo seguía siendo válido en aquel lugar extraño. El vacío parecía haberse tragado no solo su cuerpo, sino su ser entero. Su mente, antes llena de preguntas, ahora se encontraba en un estado de absoluto silencio. No había ecos, ni sonidos, solo el zumbido sordo de una nada infinita. A pesar de la oscuridad que lo rodeaba, Jack podía sentir que algo lo observaba. Era una presencia que no podía identificar, pero que le erizaba la piel. Como si el mismo abismo tuviera ojos, y esos ojos lo estuvieran observando, esperando su siguiente movimiento. La sensación de ser observado, de ser constantemente evaluado, le resultaba insoportable. Intentó mover sus manos, sus pies, pero la sensación de estar atrapado en una prisión invisible persistía. No había libertad de movimiento, solo una parálisis inquietante que lo mantenía cautivo en este lugar que no era ni un sueño ni una realidad. Era algo intermedio, algo que desbordaba la comprensión humana. De repente, una visión comenzó a materializarse frente a él. Era tenue al principio, como una neblina que comenzaba a tomar forma. A medida que la niebla se disipaba, Jack vio una escena que le resultaba extrañamente familiar. Él mismo, parado frente a una gran puerta de roble. La puerta estaba cerrada, pero Jack sentía una extraña necesidad de abrirla, como si detrás de ella se encontrara la respuesta a todas sus preguntas. Pero algo en su interior le decía que esa puerta no debía ser abierta. Algo en su ser le advertía de que, de cruzar el umbral, perdería todo lo que quedaba de su humanidad. Pero la necesidad de saber, de conocer la verdad que tanto lo había consumido, lo empujaba inexorablemente hacia ella. No podía detenerse. Era como si una fuerza invisible lo controlara, lo obligara a seguir adelante. Finalmente, Jack cruzó la puerta. Lo que vio del otro lado no era el refugio que había imaginado. No era la respuesta que había estado buscando. En lugar de un paisaje iluminado por la verdad, el espacio que se extendía ante él era otro vacío oscuro. La puerta había llevado a un pasillo interminable, cuyas paredes estaban cubiertas con escenas que parecían grabadas en el mismo tejido de su mente. Escenas de su vida, pero distorsionadas, torcidas,
como si estuvieran siendo observadas desde una dimensión que no comprendía. Los pasajes se alargaban y se estrechaban, pero no importaba qué dirección tomara, Jack siempre terminaba encontrándose frente a más puertas, más caminos que se bifurcaban, siempre más lejos de la salida, más lejos de una respuesta definitiva. Había algo inquebrantable en este ciclo, algo que no permitía escapar. «Esto es todo», pensó Jack, mientras observaba la sucesión interminable de puertas. Cada una de ellas parecía prometer algo, pero todas llevaban a la misma oscuridad, a la misma repetición. Cada vez que abría una, no encontraba más que el vacío, como si la vida misma estuviera siendo escurrida de su ser, como si nada pudiera saciar la sed que sentía en su alma. «Es inútil», susurró Jack, sintiendo como su cuerpo comenzaba a desmoronarse. El cansancio lo estaba venciendo, y la desesperación lo consumía. «No puedo seguir así. No hay salida». Pero en ese mismo momento, escuchó una voz, la misma que lo había acompañado en los momentos más oscuros de su viaje. La voz del Rey de Amarillo. «No puedes escapar, Jack», dijo la voz, con una calma aterradora. «No hay salida porque no hay un final. Estás atrapado en el ciclo, y nunca podrás salir. Cada puerta que abres te lleva de vuelta a la misma encrucijada. Cada elección que tomas te lleva al mismo lugar. Y lo sabes, ¿verdad? Sabes que no hay respuestas, solo más preguntas». Jack intentó hablar, pero sus palabras fueron absorbidas por el vacío. ¿De qué servía hablar si no había nadie para escuchar? ¿De qué servía luchar si las reglas del juego ya habían sido determinadas? «¿Por qué?», murmuró, ahora casi sin aliento. «¿Por qué me haces esto? ¿Por qué me has llevado hasta este punto?» La voz del Rey de Amarillo respondió, y aunque Jack no la veía, sentía su presencia en cada rincón del pasillo infinito. «Porque elegiste conocer lo que no podías comprender. Elegiste enfrentarte a lo incognoscible, y en ese momento, quedaste atrapado. Esta es la verdad que buscaste, Jack. No es un lugar al que se llega. Es un ciclo, uno que no termina. Y ahora eres parte de él. Y lo seguirás siendo, una y otra vez, por siempre». La desesperación se convirtió en algo mucho más sombrío. No era solo miedo lo que Jack sentía ahora, sino la certeza de que su existencia se había convertido en un bucle eterno, sin principio ni fin. La puerta no era la salida, sino una prisión en la que se encontraba condenado a vagar, sin esperanza de liberación. A lo lejos, una nueva puerta apareció frente a él, y Jack, sin poder evitarlo, comenzó a caminar hacia ella. Pero en su corazón, ya no había dudas. Sabía lo que encontraría al otro lado. La misma oscuridad. El mismo ciclo. Y así seguiría siendo, por toda la eternidad. En este capítulo, Jack se enfrenta a la verdad más profunda y aterradora de su existencia. Está atrapado en un ciclo sin fin, donde cada puerta que abre lo lleva a más oscuridad y más desesperación. La voz del Rey de Amarillo lo revela como un ser atrapado en su propia búsqueda de la verdad, condenándolo a vivir en un bucle interminable. La revelación de que la salida no existe, y que el ciclo continuará, marca un giro fatal en su viaje, donde ya no hay esperanza de escapar. Capítulo 12. La máscara del rey. El pasillo interminable seguía extendiéndose frente a Jack, sus pasos resonando de manera hueca en la oscuridad. Las puertas, las paredes y el aire pesado se habían vuelto indistinguibles entre sí, como si el tiempo y el espacio se hubieran disuelto por completo en un vacío que no tenía principio ni fin. La sensación de estar atrapado, de ser una pieza más en una rueda infinita, lo había consumido por completo. Ya no sentía miedo ni desesperación, solo una calma extraña, una quietud perturbadora que lo despojaba de cualquier impulso de rebelarse. Cada paso que daba lo acercaba a la siguiente puerta, y con cada puerta, una nueva revelación lo esperaba. Pero lo que más lo inquietaba no era el ciclo en sí, ni la oscuridad que lo rodeaba. Era la presencia que sentía constantemente a su alrededor, algo que no se veía pero que él sabía que estaba allí. Como una sombra que siempre lo acompañaba, un espectro al que nunca podía escapar. De repente, una puerta diferente apareció ante él. No era como las demás, ni en su forma ni en su tamaño. Esta puerta parecía más elaborada, decorada con símbolos extraños que no lograba comprender. Y sobre ella, una máscara dorada estaba suspendida, flotando en el aire como si fuera parte de un ritual antiguo. Jack, atraído por la visión, se acercó con cautela, su mano extendiéndose hacia la máscara.
Un impulso inexplicable lo instaba a tocarla. Es solo una máscara, pensó, pero sabía que había algo más. Algo que no podía explicar con palabras, pero que su ser sentía profundamente. Cuando sus dedos rozaron la superficie dorada, la máscara comenzó a brillar con una luz fría, cegadora, y el aire a su alrededor comenzó a vibrar. Fue entonces cuando, sin previo aviso, un resplandor penetrante lo envolvió. En el momento siguiente, Jack ya no estaba solo. Una figura apareció delante de él, emergiendo de la luz que emanaba de la máscara. Era el Rey de Amarillo. Jack lo reconoció de inmediato, no por su rostro, sino por la presencia que irradiaba. Era una presencia abrumadora, llena de poder y conocimiento, pero también de una terrible oscuridad. El Rey de Amarillo estaba vestido con un manto dorado que brillaba con la misma luz que la máscara, y su rostro estaba oculto tras una capa de sombras que no podía ser penetrada. A pesar de su anonimato, Jack sentía la intensidad de su mirada, como si pudiera ver todo lo que había sido y todo lo que Jack aún podría llegar a ser. «Has venido hasta aquí, Jack», dijo el Rey de Amarillo, su voz resonando en la oscuridad como un eco que parecía provenir de todas partes. «Has cruzado los límites que no debías cruzar. Y ahora, no hay vuelta atrás». Jack intentó hablar, pero su garganta se cerró, incapaz de articular palabra alguna. Sentía que el aire lo presionaba, que cada respiración se volvía más difícil. Pero el Rey de Amarillo no parecía esperar una respuesta. Continuó, como si hablara consigo mismo. «Este ciclo que ahora habitas», dijo, su tono grave y distante, «es solo uno de los muchos. Y tú, Jack, eres la clave que lo mantiene en marcha. Has visto lo que no debías ver, y ahora, la verdad te pertenece. Pero esa verdad no es un refugio. Es una condena». Jack, aunque atónito, se sintió impulsado a preguntar: «¿Qué quieres de mí? ¿Por qué me has traído aquí?». El Rey de Amarillo levantó la mano, y con ese gesto, la oscuridad a su alrededor pareció moverse, como si fuera una marea oscura que retrocedía y se retiraba. Por un instante, Jack pudo ver más allá de la máscara. Pudo ver una realidad distorsionada, llena de imágenes desmoronadas y paisajes que cambiaban constantemente, como si el mismo mundo estuviera siendo reescrito y olvidado al mismo tiempo. «No quiero nada de ti, Jack», respondió el rey, su voz calmada, pero implacable. «Lo que tú deseas, lo que has deseado, ya está hecho. Has llegado al final del camino, y lo que ves aquí es lo que siempre ha sido. Un ciclo eterno de repetición. Un ciclo en el que el tiempo es irrelevante y los destinos están sellados». «¿Es esto lo que soy?», murmuró Jack, la desesperación nuevamente surgiendo en su voz. «¿Un prisionero? ¿Un eco de lo que fui?». «Sí», dijo el Rey de Amarillo. «Eres una máscara, Jack. Una máscara que llevas puesta, que te protege de la verdad, que te permite seguir adelante. Pero dentro de ti, sabes que todo es solo una ilusión. Tú mismo eres parte de esta farsa». Jack sintió como si el suelo debajo de él se desmoronara, como si la propia esencia de su ser estuviera siendo borrada, vaciada. Miró al Rey de Amarillo, buscando respuestas, pero no encontró ninguna. La figura que tenía frente a él no era más que una manifestación de lo que Jack había querido entender. Y ahora, esa comprensión le era completamente inaccesible. La verdad no solo lo había atrapado, la verdad lo había reducido a nada. «Entonces, ¿qué debo hacer?», preguntó Jack, sintiendo como las palabras se deslizaban fuera de su boca, como si fueran parte de un sueño que él no podía controlar. «Puedo escapar de este ciclo». El Rey de Amarillo lo observó en silencio, y por un momento, Jack pensó que tal vez la respuesta nunca llegaría. Finalmente, el rey habló, y sus palabras cayeron como un peso sobre Jack, como una sentencia irremediable. «No hay escape, Jack», dijo el rey, su voz más grave que nunca. «La única salida es aceptar lo que eres. La máscara que llevas es tu destino. Y mientras sigas buscando una salida, seguirás atrapado en este ciclo. El único cambio que puedes hacer es aprender a vivir dentro de tu propia prisión». Con esas palabras, la figura del Rey de Amarillo se desvaneció, y la máscara, que antes había brillado con tanta intensidad, quedó flotando en la oscuridad, suspendida en el aire como un objeto que ya no tenía importancia. Jack miró alrededor, pero el pasillo seguía siendo el mismo, y las puertas, que ya no eran más que ilusiones, continuaban apareciendo, cada vez más distorsionadas. Y aunque el Rey de Amarillo ya no estaba allí,
la sensación de ser observado nunca desapareció. En este capítulo, Jack enfrenta la revelación definitiva sobre su destino. Es parte de un ciclo eterno, condenado a vivir como una máscara de sí mismo, buscando respuestas que nunca encontrará. La presencia del Rey de Amarillo, enigmática y aterradora, lo obliga a confrontar la verdad de que no hay escape de la prisión que él mismo ha creado, un ciclo interminable de repetición y sufrimiento. La aceptación de este destino parece ser lo único que le queda, aunque en su interior, la pregunta de si realmente tiene la capacidad de aceptar su condena sigue abierta. Capítulo 13. El eco del vacío. Jack permaneció en la oscuridad, aún tratando de comprender lo que acababa de experimentar. Las palabras del Rey de Amarillo seguían resonando en su mente, girando como una espiral interminable que no podía detener. La máscara brillaba frente a él, vacía de su anterior resplandor, y el pasillo seguía extendiéndose hacia lo desconocido. ¿Qué significaba todo eso? ¿Por qué había llegado hasta aquí? ¿Qué le quedaba por hacer? La incertidumbre se apoderó de su mente, como si cada rincón de su ser estuviera siendo absorbido por una fuerza invisible. Sabía que su tiempo en ese lugar no tenía límite. Estaba atrapado, pero no podía entender si su captura era física o psicológica. En su mente, los recuerdos se desmoronaban, se desintegraban, como si fueran fragmentos de un sueño roto. Ya no podía recordar cómo había llegado allí, ni lo que había hecho antes de este momento. Todo se desvanecía. A lo lejos, un débil sonido rompió la quietud, un murmullo casi imperceptible, como un susurro arrastrado por el viento. Jack se giró, buscando la fuente de aquel sonido, pero no pudo ver nada más que la infinita extensión del pasillo. Sin embargo, la voz volvió a escucharse, más clara esta vez, y Jack pudo distinguir una palabra. Busker. El eco de esa palabra reverberó en sus oídos, como si proviniera de todas partes a la vez. No había forma de saber si la voz era real o producto de su mente, pero algo dentro de él le dijo que debía seguirla. Algo en esa simple instrucción resonaba en su ser, un impulso que no podía rechazar. A pesar de la desolación, algo en su interior le decía que encontraría respuestas si seguía esa llamada. Con un suspiro profundo, Jack comenzó a caminar nuevamente, sus pasos ahora más decididos, como si esa palabra estuviera guiando su camino. A medida que avanzaba, la oscuridad parecía retroceder a su alrededor, como si cada paso que daba la desafiara, empujándola hacia atrás. Las paredes del pasillo se estiraban y se curvaban, desdibujándose, como si el espacio mismo se reconfigurara con cada movimiento que él hacía. Pero a medida que avanzaba, también lo hacía una sensación extraña, una presión en su pecho, como si algo estuviera por suceder. La voz había cesado, pero Jack sentía que su eco seguía vibrando en el aire, impregnando cada rincón de su ser. Después de lo que pareció una eternidad, llegó a una nueva puerta. Esta puerta, a diferencia de las anteriores, estaba decorada con extrañas marcas que parecían cambiar según el ángulo en que la miraba. Algunas eran formas geométricas, otras parecían símbolos que no reconocía, y algunas, incluso, eran apenas perceptibles, como si estuvieran formadas por el aire mismo. Jack se acercó con cautela, sintiendo una presencia desconocida al otro lado, algo que no podía identificar, pero que lo llamaba a través de esa puerta. La mano que antes había tocado la máscara dorada ahora se extendió hacia la manija de la puerta, que giró con un sonido sordo. Con un profundo respiro, empujó la puerta, y ésta se abrió lentamente, revelando una sala completamente vacía, salvo por una figura que se encontraba en el centro. Era una figura humana, de pie, inmóvil, como una estatua. El cuerpo estaba cubierto con un manto de color blanco, y la cabeza estaba inclinada hacia abajo, sin mostrar rostro. No había nada en ella que indicara su origen o propósito, pero algo en su presencia, en la quietud absoluta que emanaba, hizo que Jack sintiera una extraña mezcla de miedo y fascinación. A pesar de no saber por qué, Jack sintió que debía acercarse. Su cuerpo reaccionó de manera instintiva, como si estuviera siendo guiado por una fuerza más allá de su control. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, notó algo que lo desconcertó aún más. En las manos de la figura, algo brillante estaba sujetado firmemente. No podía identificar qué era, pero estaba claro que era un objeto de importancia, tal vez la clave que le permitiría entender lo que estaba ocurriendo. Con un temblor en su mano, Jack alcanzó el objeto. Al tomarlo, una oleada de energía recorrió su cuerpo, y una visión fugaz apareció ante sus ojos. Un paisaje en ruinas, un cielo gris y un horizonte infinito.
La visión fue tan intensa que Jack se tambaleó hacia atrás, luchando por recuperar el equilibrio. La figura frente a él se movió entonces, levantando lentamente la cabeza. En ese momento, Jack comprendió que la figura no estaba muerta ni inerte. Era una parte del ciclo, de la condena que él había estado buscando entender. La figura no lo miraba, pero sentía su mirada, como si su presencia estuviera examinándolo de manera profunda, penetrante. La figura levantó su mano, señalando una dirección hacia el fondo de la sala, donde una puerta similar a la que había cruzado antes esperaba. Jack sintió una urgencia en su pecho, como si la figura le estuviera indicando que debía seguir, que no debía perder tiempo. Pero antes de dar el siguiente paso, la figura habló, su voz profunda y grave, resonando en todo el espacio. Tu búsqueda no terminará aquí, Jack. No importa cuántas puertas atravieses, no importa cuántos caminos tomes. El ciclo es infinito, y tú, al igual que todos los demás, eres parte de él. La respuesta que buscas no está fuera de ti. Está en lo que has dejado atrás, en lo que te has olvidado. Las palabras de la figura quedaron flotando en el aire, y Jack las absorbió como una verdad que le dolía aceptar. No podía escapar de su destino, no importaba cuántas veces intentara encontrar una salida. La búsqueda de respuestas solo lo llevaría más profundo en el laberinto. Con el objeto brillante en la mano, Jack sintió una nueva determinación. No sabía qué lo esperaba más adelante, pero estaba claro que su viaje aún no había terminado. Había algo más por descubrir, algo que aún no había comprendido. A pesar de la pesadumbre que lo envolvía, decidió dar un paso más hacia lo desconocido. Este capítulo marca un punto crucial en la travesía de Jack, quien sigue buscando respuestas en medio de la confusión y el desconcierto. El encuentro con la figura misteriosa y la revelación de que la búsqueda es un ciclo interminable lo empuja a una nueva etapa de su viaje, donde el descubrimiento de un objeto misterioso y el consejo de la figura lo llevarán a continuar en su búsqueda, aunque con una creciente sensación de que todo lo que hace solo lo acerca más al mismo destino. La aceptación de que el ciclo es eterno y que no hay escape comienza a sentarse en su corazón, pero la esperanza de encontrar algo más lo impulsa a seguir adelante. Capítulo 14. El eco de las sombras. Jack avanzó hacia la puerta que la figura le había señalado, el objeto brillante aún en su mano, su destino incierto ante la creciente sensación de estar atrapado en un ciclo interminable. La figura inmóvil en el centro de la sala desapareció de su vista en cuanto cruzó el umbral. Ahora se encontraba en un espacio completamente diferente. Aunque el ambiente no había cambiado de forma radical, había algo en la atmósfera que lo hacía más pesado, más opresivo. El aire estaba cargado, como si la sala fuera un recipiente cerrado, respirando lentamente, como si ella misma estuviera viva. No había ventanas, ni puertas, ni señales de que hubiera otra salida. Solo un suelo gris y desgastado que parecía extenderse infinitamente hacia la nada. Las paredes se disolvían en sombras, como si el espacio se hubiera desvanecido en algún punto más allá de su vista. A lo lejos, una figura se recortaba contra el vacío, como una sombra desbordante, distorsionada, imposible de identificar con claridad. Se movía lentamente, sin prisa, sin un rumbo definido. Jack sintió una extraña atracción hacia esa presencia, como si algo en su interior supiera que debía acercarse. Sin embargo, también había algo en su comportamiento que le generaba desconfianza. Cada paso que daba hacia esa figura parecía amplificar la oscuridad a su alrededor, haciendo que el vacío se sintiera aún más absoluto. A medida que Jack se acercaba, la figura comenzó a adquirir más forma. Era humanoide, pero sus contornos no estaban definidos de manera clara. Parecía una sombra proyectada en un espacio fuera de la realidad, una silueta que no pertenecía completamente a este mundo. A pesar de la vacuidad del lugar, la figura emitía una sensación de peso, de gravedad, como si fuera la base de todo lo que existía en ese espacio. ¿Quién eres? Jack no pudo evitar preguntar, su voz resonando en la vastedad de la sala, como un eco atrapado en una cámara sin fin. La figura no respondió de inmediato, pero su presencia parecía reconocible, como si de alguna manera Jack hubiera estado esperando encontrarla. Finalmente, la figura dio un paso adelante, y al hacerlo, las sombras a su alrededor se retorcieron y se estiraron. De su forma emergieron palabras, deslizándose por el aire como un susurro que se transformaba en un suspiro profundo. No soy quien crees que soy, dijo la figura, su voz tan distante como si viniera de una dimensión diferente. Y sin embargo,
Todo lo que ves aquí es producto de ti mismo. No hea fura, Jack. Solo está lo que eres, lo que has sido y lo que serás. Todo está atrapado en esta rueda sin fin. Jack se sintió más confundido que nunca. ¿Cómo podía todo ser parte de él? ¿Era posible que todo lo que había vivido, cada paso, cada búsqueda, no fuera más que una construcción de su propia mente? Un estremecimiento recorrió su espalda, y el objeto brillante que aún sostenía comenzó a pesar más y más, como si estuviera cargado con un significado más profundo, más terrible. Pero, ¿qué es todo esto? Jack preguntó, la voz vacilante. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué todo esto está sucediendo? La figura lo observo con una calma inquietante. La respuesta está en el vacío, Jack. En el silencio entre los pensamientos. En lo que no has entendido de ti mismo. Todos los que caminan por este camino buscan algo, pero solo aquellos que se permiten escuchar el eco de sus propias sombras pueden encontrar la verdad. Las sombras se acercaron un poco más, envueltas en una niebla espesa, y Jack sintió una oleada de miedo, una presión como si el espacio entero estuviera cerrándose sobre él. Sin embargo, había algo hipnótico en las palabras de la figura, algo que lo mantenía atado, como si la verdad que buscaba estuviera a punto de ser revelada. ¿Y cómo se puede escapar de esto? Jack preguntó, su voz más desesperada. ¿Cómo puedo salir? La figura permaneció en silencio durante un largo rato, observando a Jack como si estuviera considerando su pregunta. Finalmente, su respuesta llegó en forma de una verdad amarga. No puedes escapar. Nunca podrás. Porque lo que buscas no está fuera de ti. Lo que buscas es parte de lo que eres. Y, al final, siempre regresarás aquí, al mismo punto. El ciclo está en tu ser, en tu esencia. Con un giro de su mano, la figura dispersó la niebla que rodeaba a Jack, revelando una nueva visión en el espacio frente a él. En un instante, el paisaje cambió. Ahora se encontraba en una sala oscura, completamente diferente, con paredes de piedra cubiertas de símbolos que se retorcían y cambiaban de forma. En el centro, un trono antiguo se alzaba, pero estaba vacío, desprovisto de todo excepto por una figura encapuchada que se sentaba en él. La figura encapuchada levantó la cabeza lentamente. A través de la capucha, una mirada fría y distante penetró en Jack, y sintió que el peso de esa mirada lo atravesaba, como si estuviera viendo directamente en su alma. Te hemos estado esperando, dijo la figura, y su voz resonó como un eco distante, aunque Jack no pudo determinar de dónde provenía. Eres parte de nosotros, como todos los demás. Pero ahora que has llegado aquí, es momento de que decidas. Decidas si continuar o si aceptar la verdad. Jack retrocedió, atónito, su mente estallando en fragmentos de pensamientos que no podía procesar. Las palabras de la figura resonaban en su cabeza, pero la verdad detrás de ellas era demasiado difícil de aceptar. ¿Era cierto que no podía escapar? ¿Que todo lo que había hecho solo lo había llevado de regreso al mismo lugar? La sensación de estar atrapado, de no tener ninguna salida, comenzó a envolverlo como una oscuridad más densa. La figura en el trono se levantó, y la sala se llenó con un susurro de viento. La figura se acercó, su movimiento tan lento y ceremonial como un juicio. Es hora de que tomes una decisión, Jack, dijo. El ciclo está completo. Solo tú puedes decidir si seguir repitiendo tu búsqueda o finalmente aceptarlo. Este capítulo marca el momento de confrontación de Jack con las sombras de su ser, donde se enfrenta a la inminente revelación de la imposibilidad de escapar del ciclo. La figura misteriosa y el ambiente cambiante del lugar lo llevan a comprender que su búsqueda es, de alguna manera, una repetición de lo que ya ha vivido, y que no hay una salida sencilla. La aparición del trono y la figura encapuchada refuerzan la idea de que Jack está atrapado entre las decisiones de continuar o aceptar la verdad, un dilema que lo arrastra más profundamente en su propia desesperación. Capítulo 15. La revelación final. Jack estaba allí, atrapado en un espacio que ya no parecía pertenecer a ningún lugar concreto. Las paredes de piedra que antes se alzaban alrededor de él ahora parecían disolverse en un vacío interminable. La figura encapuchada se acercaba más, pero cada paso que daba resonaba como un latido en su pecho, haciéndole sentir que el tiempo mismo se había detenido. La sala ya no era la misma, las sombras, antes sutiles, ahora parecían moverse con voluntad propia, cambiando su forma, retorciéndose como si respondieran a las emociones que Jack sentía. La figura levantó lentamente la capucha,
revelando un rostro que Jack no reconoció, pero que, al mismo tiempo, le parecía terriblemente familiar. El rostro no estaba marcado por líneas o arrugas, sino que parecía borroso, como si fuera parte de un sueño. Era como si no fuera una persona en particular, sino una representación de todos los que Jack había conocido en su vida, de todos los rostros que había olvidado y de aquellos que no había tenido la oportunidad de conocer. Lo has comprendido, ¿verdad? La voz de la figura era profunda y resonante, como si proviniera de un lugar muy lejano, pero también cercana, como un susurro en la misma mente de Jack. Todo lo que has vivido, todo lo que has buscado, está dentro de ti. Estas sala, estas sombras, estas figuras, son parte de ti. Son tus pensamientos, tus miedos, tus deseos más ocultos. Jack no podía apartar la mirada del rostro, que parecía desvanecerse y reconstruirse con cada parpadeo. La verdad que le había estado eludiendo durante todo su viaje finalmente comenzaba a tomar forma. Se sentía como si todo lo que había experimentado, todos los momentos de incertidumbre, de angustia y de deseo de respuestas, fuera ahora un reflejo de su propio ser, un laberinto sin salida que solo él podía recorrer. Entonces, ¿qué debo hacer? Jack preguntó con voz temblorosa, sin poder controlar el peso de la duda que lo invadía. ¿Qué se supone que debo entender al final? La figura hizo un gesto lento con la mano, y las sombras a su alrededor se disolvieron, revelando lo que parecía ser una puerta. No una puerta física, sino una visión de algo que Jack no podía describir con precisión. Era una abertura que mostraba una luz deslumbrante, pero no cegadora, más bien cálida, reconfortante, como un faro en la oscuridad. Debes decidir, Jack, dijo la figura en tono grave. Lo que te hemos mostrado no es un castigo, sino una revelación. El ciclo no se repite solo por tu incapacidad de escapar, sino porque aún no has comprendido que la libertad solo existe cuando aceptamos lo que somos. El ciclo se detendrá cuando dejes de buscar una salida fuera de ti. Porque la única respuesta que importa está en el interior de tu ser. Jack observó la luz que emanaba de la puerta. En su corazón, sentía un profundo vacío, pero también una sensación de serenidad que se estaba instalando lentamente en su mente. No había respuestas externas que pudieran calmar su angustia. Toda su lucha había sido contra él mismo, contra su propia incapacidad para aceptar lo que era. ¿Y si no estoy listo para aceptarlo?, preguntó, su voz ahora más baja, como si el miedo comenzara a ceder ante la verdad que no quería enfrentar. La figura sonrió, una sonrisa triste pero comprensiva. No existe el estar listo, Jack. La aceptación no tiene que ver con estar preparado. Tiene que ver con rendirse. Rendirte a la verdad de que no puedes controlar todo, de que no siempre habrá respuestas fáciles, y de que la única libertad verdadera es aceptar lo que somos, con nuestras sombras y nuestras luces. Jack sintió como algo dentro de él comenzó a desmoronarse. Era como si una coraza que había estado protegiéndolo durante toda su vida se estuviera rompiendo. Las inseguridades, los miedos, los deseos de huir, de escapar de su destino, de entenderlo todo eso estaba perdiendo su poder. La puerta ante él no era un escape, sino un paso hacia la aceptación. Entonces, debo cruzar la puerta, murmuró, más para sí mismo que para la figura. Sí, respondió la figura, pero recuerda, Jack, que cruzar esa puerta no es el fin. Es solo el comienzo de algo nuevo. Un camino sin fin. Porque todo lo que has experimentado, todo lo que has conocido, no es más que una fracción de lo que eres. La verdad está en todo lo que has vivido, pero también está más allá de ti, en el universo que te rodea. Con un último vistazo hacia la figura, Jack sintió una oleada de comprensión. La figura no era un enemigo, ni un guía, ni siquiera una figura distante. Era parte del mismo, una manifestación de sus propios pensamientos y emociones, su propia conciencia que había estado esperando ser escuchada. Sin dudar más, Jack dio un paso hacia la puerta. La luz lo envolvió, y al cruzarla, todo lo que había conocido se desvaneció. No había más sombras, ni figuras que lo juzgaran. Solo quedaba la calma, una paz profunda y completa, como si todo el peso que había llevado durante tanto tiempo se hubiera disuelto. Y entonces comprendió, la verdadera libertad no estaba en escapar de su destino, sino en abrazarlo con la certeza de que todo lo que había experimentado era parte de un proceso que lo había llevado hasta allí, hasta ese momento, hasta esa puerta. La luz lo consumió por completo, y todo lo que quedaba era la quietud. La paz que había estado buscando durante tanto tiempo.
Este capítulo culmina el viaje de Jack hacia la aceptación y el entendimiento. Después de enfrentar sus miedos y la figura misteriosa, Jack llega finalmente a la comprensión de que la libertad y la paz interior solo se alcanzan cuando uno acepta lo que es y deja de luchar contra el flujo natural de la vida. La puerta que cruza al final representa un nuevo comienzo, no como un escape, sino como un paso hacia la revelación final de su ser. Y así, con la paz finalmente alcanzada, concluimos esta travesía a través del Rey de Amarillo. Si has disfrutado de esta narración, te invito a suscribirte a nuestro canal, darle like y activar la campana de notificaciones para no perderte de más historias como esta. Tu apoyo es invaluable y nos motiva a seguir trayendo más contenido. Hasta la próxima aventura.